Saludamos a Bernardo Navazo, es profesor de Política de Seguridad Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Mucho que analizar, ¿no? Con todo lo que está pasando en Oriente Próximo, especialmente en las últimas horas. ¿Cómo valora ese ataque de Irán a Israel? Bueno, yo creo que ya todos conocemos y hemos escuchado la cronología. Hace 2 semanas y dentro del conflicto en Gaza se produce un atentado israelí en la embajada de Siria en Damasco y entonces Irán siente la necesidad de responder. Lo que vemos en las últimas horas ha sido algo que se lleva anunciando desde mediados de semana, por el cual Irán sí que considera que tiene legitimidad y que aparte está dentro de su derecho a la defensa propia a responder a Israel, y lo que estaba planificando era un ataque que fuera justo, suficientemente potente como para poder clamar internamente que se han vengado o que han obtenido una represalia, pero no tan agresivo o tan impactante que pudiera poner en riesgo la supervivencia de Israel, y eso supusiera que Estados Unidos o que Israel se vieran a escalar. Así que si observamos las últimas horas, lo que hemos visto ha sido que Irán parece haber comunicado, haber elegido de manera muy racional cuáles son los objetivos militares que iba a atacar, y eso hace que el riesgo de escalada sea mucho menor del que se pensó en un inicio. Claro, la respuesta en este ataque parece bueno, que la ha ganado Israel, porque ha conseguido defenderse y neutralizar el 99% de esos drones y misiles que ha enviado Irán, y además ha lanzado políticamente ese mensaje con la intervención de Estados Unidos y de Reino Unido. No está solo, ¿no? En la región las dinámicas se conocen desde hace 40 o 50 años, que es la supervivencia de Israel está garantizada en cierto modo por la supremacía de Estados Unidos y su intervención. Durante los últimos meses o del último año, lo que podríamos decir es que de repente, sobre todo por las actitudes de Israel, la respuesta que tuvo al ataque, el hecho de que ha perdido cierta proporcionalidad en la aplicación del conflicto en Gaza, y luego esta idea de que aparentemente ya no es solo Estados Unidos quien está presente en la región, sino que también está China. Recordemos que justo hace un año, en marzo-abril del año pasado, por primera vez China es capaz de generar un acuerdo entre Arabia Saudí e Irán, grandes enemigos de la región. Lo que observamos es que ya no solo es Estados Unidos quien está en la zona, sino que también hay una mayor presencia de China y una cierta mayor retirada de Estados Unidos que tiene que confrontarse o que tiene que centrarse en Taiwán. Así que esta dinámica que nos observamos ahora es: Israel sabe que su supervivencia, en el caso de que esté amenazada, podría clamar ayuda a Estados Unidos. Irán es suficientemente, a pesar de que podamos pensar desde Occidente que es un régimen fanático, que es una ideología extremista, en política exterior siempre se comportan de manera muy racional. Entonces, después del atentado en Damasco, para Irán lo más objetivo, lo más racional, lo más sensato era hacer un ataque que pudiera calmar su audiencia interna, es decir, que domésticamente pudiera decir me he vengado de nuestro enemigo, al mismo tiempo que fuera un ataque que no causara un riesgo a la supervivencia de Israel, que le permitiera clamar este asunto de necesitamos ayuda de Estados Unidos, o que incluso nos pidiera a nosotros, a la Unión Europea, que formáramos parte del conflicto, algo que no deseamos hacer. Bernardo, ¿cómo puede ser ahora la respuesta israelí, que ya ha dicho que habrá respuesta, y también ha dicho Irán que si hay respuesta de Israel, literalmente la bofetada será aún mayor? Bueno, esto es dentro de este deseo de calmar un poco y de bajar las represalias y de bajar la tensión, siempre hay un riesgo de escalada o un riesgo de que se te vayan las interacciones fuera de control precisamente por esta dinámica. Lo más sensato y lo más normal sería que ahora de repente, porque aparte históricamente en la región se ha producido esto en multitud de ocasiones, sería que ahora de manera testimonial Israel realizara un ataque que solo afectara a edificios militares, por ejemplo, sin ningún tipo de baja civil, sin ningún tipo de baja militar, e Irán considera que ya está terminado. Si uno observa, por ejemplo, el tuit que sacó ayer la representación de Irán en Naciones Unidas, lo que dice es muy sencillo. Nosotros consideramos que tenemos derecho a defendernos de la agresión realizada, o por lo menos a realizar una represalia de la agresión realizada por Israel hace una semana. Vamos a realizar esta. Consideramos que con esto, por nuestra parte, ya queda zanjada esta pequeña disputa. O sea que Irán está comunicando y ha comunicado su deseo de que esta sea un toma y daca, un ojo por ojo, no más, mantengámoslo dentro de esa tensión, porque a nadie nos conviene, ni a un lado ni a otro, continuar una escalada. Obviamente este mensaje no pasa desapercibido en capitales como Washington o en Bruselas, y nuestra conversación ahora con Israel es decir, vamos a observar cuáles son los sitios que ha sido atacado, vamos a observar si has tenido bajas militares o bajas civiles. Da la sensación, pero no tenemos todos los datos, de que no ha habido nada más que un gran despliegue de fuegos artificiales y que nuestra tecnología en Israel funciona. Entonces, calmémonos, y nuestra intención sería, o nuestra misión sería, tratar de convencer a Netanyahu o de que no hiciera represalia, que considera que el asunto aquí se queda, y dejar la escalada en esta situación.
Obviamente, estas son decisiones del gabinete de Israel, que son ellos los que tienen que tomar. Pero este pensamiento es el que nosotros, como Unión Europea, deberíamos comunicar a Israel. Y es también en esa llamada telefónica el mensaje que ha trasladado Biden, que rebaje la tensión. Era la última pregunta. ¿Cómo puede afectar todo esto a la seguridad internacional? Sabemos que hay una reunión del G7 en Roma esta misma tarde, de urgencia. Esta noche, hora peninsular, también habrá esa reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a petición de Israel, que pide una condena firme, ¿no? Bueno, sobre todo yo creo que como europeos lo que tenemos que observar es esta idea que ya se lleva repitiendo durante varios años y que con el conflicto en Ucrania en el año 2022 vimos, que es que nosotros hemos sido capaces de generar un marco institucional y un acuerdo entre 27 naciones que funciona, que tiene un cierto Estado de Derecho, que es claramente siempre hay mejoras que realizar, pero que hay estabilidad y supervivencia garantizada, pero que a nuestro alrededor no. Y hemos confundido la excepción por la regla. Entonces lo que observamos es que en la parte de Europa Oriental hay una gran presión bélica que vamos a tener durante los próximos años y que Oriente Medio es un sitio complicado. Que Oriente Medio es un sitio complicado que se puede extender hasta el norte de África y que nuestros intereses deben estar ahí. Por eso es esta idea de cuál sería como nuestra mayor reflexión, sería la idea de, oye, tenemos que avanzar en tratar de ser lo más independientes energéticamente posibles en el medio y largo plazo, no depender de Oriente Medio hasta el punto de que una volatilidad de precios de petróleo altere nuestra supervivencia económica y avanzar en esa idea de autonomía estratégica, en el particular de defensa, sobre todo en Oriente Medio, y en el particular de energía. Y luego a nivel internacional, pues observamos que al final estamos en pequeñas crisis que ocurren porque Estados Unidos se retira de zonas, China llega a otras y de repente equilibrios que estaban zanjados durante los últimos 40 años se vuelven a poner en cuestión. Bernardo Navazo, profesor de Política de Seguridad Internacional de la Universidad Carlos III. De verdad, un lujo contar con este despliegue de analistas aquí en el canal 24 Horas. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Buen día. Hablamos en este punto con Jorge Dezcayar, diplomático español y exdirector del CNI. Muy buenos días. Muy buenos días, Olga. Jorge, ¿cómo valora el ataque de Irán a Israel? ¿Cree que esto puede suponer una escalada del conflicto en la zona? Sí, ciertamente, yo creo que puede, y eso es lo grave, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, Israel lleva tiempo provocando a Irán, ¿no? Y yo creo que lo último que aconteció, que fue el ataque a un edificio diplomático en Beirut con la muerte de un general, bueno, eso ha forzado a la opinión pública iraní, ¿verdad?, a exigir una respuesta. Y yo creo que Irán, francamente, con este ataque se ha equivocado, ¿no? Se ha equivocado porque lo que ha hecho es darle, primero, a algo pues, que todo el mundo va a condenar, ¿no? Como es un ataque indiscriminado con 300 misiles y cohetes y drones y lo que sea sobre una población civil, ¿no? Eso lo condenamos todos y es inadmisible. Pero es que se ha equivocado también porque lo que yo creo que ha hecho ha sido darle un balón de oxígeno a Netanyahu, que estaba en este momento muy acosado, interior y exteriormente, a Israel, que había pasado de ser el agredido en Gaza, ¿verdad?, después de los atentados terroristas del 7 de octubre, pues estaba siendo en este momento el autor de una respuesta excesiva que está provocando hambre, hambruna, que está provocando un desastre humanitario. Y en este sentido, pues vuelve a darle a Israel la simpatía y la solidaridad internacional que de alguna forma había perdido. Es decir, yo creo que desde un punto de vista diplomático y de imagen, Irán se ha equivocado de una forma dramática al hacer esto. ¿Y usted cree que Israel se equivocaría si se responde con la fuerza? Yo creo que también. Yo creo que también. Yo creo que en este momento los dos podrían decir, bueno, estamos contentos los dos. Irán porque ha respondido, ha dado a su población lo que su población le pide, aunque insisto, creo que es un error lo que ha hecho. E Israel porque ha dicho, bueno, he repelido el ataque. Me han enviado aquí 300, ¿verdad?, Patriots, cohetes, misiles, drones, lo que sea. No me han hecho daño, los he repelido. He demostrado que soy poderoso, que soy fuerte y yo creo que los dos podrían estar contentos y no ir a más. Porque el riesgo de extensión es muy grave, ¿no? Lo estamos viendo en dos sitios particularmente en este momento, o en tres en este momento. Irán ha secuestrado un barco, ¿verdad?, de propiedad o en buena parte israelí en Hormuz. Puede cerrar el estrecho de Hormuz, creando unos problemas enormes al petróleo, ¿verdad?, y a los suministros mundiales. Los hutis también pueden hacer lo mismo en el estrecho de Bab el-Mandeb y los hutis hasta cierto punto siguen instrucciones o están muy alineados con Irán. En la frontera norte de Israel está Hezbollah, que esta noche ha tirado también no sé cuántos cohetes contra Israel e Israel ha respondido. Es decir, es una frontera muy complicada porque hay ahí
100.000 personas que han sido evacuadas a ambos lados de la frontera, entre Líbano e Israel. Están las fábricas cerradas, los colegios cerrados, la gente viviendo en apartamentos o en hoteles, refugiados. Esto no es mantenible y es una frontera muy sensible, muy preocupante. Y la tercera zona de discordia que ha surgido estas últimas horas, ha sido en Cisjordania también, ¿no? Después de la muerte de un colono de 14 años y de encontrar su cuerpo, los colonos, pues en fin, desatados, de un asentamiento ilegal, por cierto, pues se lanzaron contra los pueblos palestinos vecinos, ha habido muertos, es decir, son 3 focos de tensión muy graves. Yo creo que tenemos que calmar esa tensión porque el riesgo de extensión del conflicto y el riesgo de estabilización regional es más alto que nunca en este momento. La comunidad internacional ya está reaccionando y de momento pues esta tarde se reúne el G7, también el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué deberían hacer además de reunirse, de condenar lo sucedido? ¿Hay que hacer algo más para frenar esto? Bueno, lo ideal, vamos a ver, lo ideal sería intentar ayudar a las partes a llegar a un entendimiento, ¿no? Aquí hay un fondo del problema que es el que dijo Guterres, ¿no? El secretario general de la ONU, cuando dijo, claro, ¿por qué está pasando lo que pasa en Gaza, que es horrible, que es condenable, ¿verdad? El ataque inicial, me refiero, de Hamas. Bueno, pues los palestinos estaban tratando de llamar la atención mundial a su problema, que entendían que con la guerra de Ucrania y después había pasado a tercer plano, ¿verdad? Y a la última página de los periódicos y de los telediarios, porque la guerra de Ucrania pues captaba todo, la atención, y porque además pues el intento norteamericano de acercar a Israel con Arabia Saudí pues era la última oportunidad que tenían, ¿verdad? Para decir, oiga, que estamos aquí, que nos hagan ustedes caso, ¿verdad? Porque, y como decía Guterres, que es lo que decía yo al principio, aquí hay un trasfondo que es el que explica todo lo que está pasando, ¿no? Y ese trasfondo es pues, la ocupación israelí de territorio palestino desde la creación del Estado palestino y la negativa palestina, ¿verdad?, a crear su propio Estado en el año 48, que si se hubiera aceptado, ¿verdad?, hubiéramos evitado muchos problemas. Pero, en fin, la situación es la que es. Entonces, ese trasfondo es el que es. Y ese trasfondo, las partes llevan 75 años incapaces absolutamente de encontrar una solución por sí mismas. Es decir, necesitan ayuda. ¿Cómo podemos ayudarles? Bueno, podemos ayudarles inicialmente aconsejando en este momento contención. Y hay muchas formas de aconsejar contención, ¿no? La crisis de Gaza continúa, no habrá solución de los rehenes si no hay un alto el fuego. ¿Cómo se logra un alto el fuego? Bueno, pues yo creo que una forma que se podría hacer sería empezar a dejar de dar menos armas a aquellos que están combatiendo allí, ¿no? Es decir, no basta condenar, sino que hay que ser eficaz para que la condena sea seguida de actos eficaces que conduzcan a una disminución de la tensión en la zona. Yo creo que el Consejo de Seguridad se mostrará inoperante, no podrá actuar porque no habrá acuerdo entre rusos y americanos, ¿verdad?, o chinos al respecto. La coordinación entre China e Irán, sobre todo entre Rusia e Irán, es cada vez más intensa. El G7, sí, el G7 hará una condena, pero claro, una condena retórica, bueno, pues expresa una opinión de la comunidad internacional del mundo libre, pero realmente no tiene un efecto práctico inmediato, ¿no? Yo creo que la presencia de buques americanos en la zona, no cabe duda, que actúa como un elemento disuasorio para que Irán vaya más, pero en este momento yo creo que los iraníes se han quedado satisfechos, han dicho, bueno, hemos respuesto, nos han destruido un edificio diplomático en Beirut, que va contra el derecho internacional también. Nos quejamos, ¿verdad?, cuando Noboa en Ecuador viola la embajada de México, y es una violación del derecho internacional muy grave lo que ahí ocurrió, pero bueno, destruir un edificio diplomático es algo más grave todavía, ¿no? Yo creo que estas provocaciones constantes han conducido a esta reacción de Irán. Yo creo que los iraníes pueden decir, bueno, ya hemos reaccionado, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Los israelíes dicen, ya hemos contestado, hemos sido capaces de impedir un ataque, demostramos nuestra fuerza, demostramos nuestra capacidad. Bueno, vamos un poco a bajar el tono. ¿Les interesa bajar el tono unos y a otros? Esa es la pregunta. ¿Les interesa o no les interesa? Yo creo que a Irán sí le interesa porque es consciente de que hay mucha gente que le tiene ganas y no debería al menos ofrecer la posibilidad, ¿verdad?, de que alguien le dé el capón que están deseando darle desde hace mucho tiempo. Israel, bueno, pues Israel ha demostrado que a veces escucha y otras veces no escucha a los americanos. Los americanos llevan tiempo aconsejando
contención y no está haciendo caso, ¿no? Yo creo que está siguiendo una política, bueno, pues a mi juicio también equivocada en este caso, ¿no? Yo creo que los intereses del gobierno de Israel pueden no coincidir con los intereses de Israel en este momento, ¿no? En cuanto a la guerra en Gaza, la comunidad internacional está pidiendo un alto el fuego, que termine Israel de esa ofensiva que está realizando sobre la franja. Sin embargo, ¿cree usted que la comunidad internacional estaría conforme con que jamás, que permanecería en la franja si se produjera ese alto el fuego, forme parte de esa solución al conflicto palestino? No, yo creo que jamás se ha deslegitimado totalmente para cualquier papel diplomático en la zona y eso además nunca lo aceptaría Israel. Yo creo que Israel se fijó dos objetivos, ¿verdad? Cuando inició el ataque masivo que ha hecho sobre Gaza y que tantas víctimas civiles y tanto desastre humanitario y tanto, en fin, desproporción, ¿verdad? Ha provocado y con ello la condena internacional, ¿no? Hasta incluso acusaciones de genocidio, ¿no? Israel se fijó dos objetivos inicialmente, que digo, voy a destruir a Hamás y voy a recuperar a los rehenes. Bueno, unos meses más tarde, ni ha recuperado a los rehenes, ni ha destruido a Hamás. Las ideas no se destruyen a cañonazos. Y Hamás es más que una organización terrorista, que también lo es su brazo militar, pero es más. Hamás pagaba a los maestros, mantenía los hospitales, las mezquitas, en fin, la vida civil en Gaza, y las ideas no se destruyen a bombazos, como digo. Mire, Israel ha querido destruir a la OLP desde el año 67 al menos, ¿no? La echaron de Cisjordania, la echaron luego de Jordania tras el Septiembre Negro en el 70, la echaron del Líbano en el 82, se refugió en Túnez y hoy en día la OLP está gobernando en Ramallah a apenas 20 kilómetros de Jerusalén. Es decir, las ideas no se destruyen a bombazos, como lo estamos viendo también con el Estado Islámico, ¿no? El Estado Islámico pues ha sido derrotado militarmente, pero se está recuperando en este momento en el Sahel. Y yo creo que además la liberación de los rehenes es incompatible con el mantenimiento de las hostilidades. Y Israel en este momento está priorizando, el gobierno de Israel, el gobierno ultranacionalista de Israel, está priorizando la continuación de la ofensiva militar sobre la liberación de los rehenes. Esto provoca unas fuertes protestas dentro de Israel por parte de los familiares, vecinos, amigos, etcétera. Israel es un país pequeño, todo el mundo conoce a familias afectadas, ¿verdad? Es el drama de los rehenes, que es un crimen también de guerra, tener rehenes. Ha movilizado, ¿verdad?, a la sociedad israelí, que entiende que el gobierno no hace lo suficiente. Y no hace lo suficiente porque mantiene la guerra. ¿Y por qué mantiene la guerra? Porque el día que acabe la guerra va a haber también un juicio político, qué ha pasado aquí, cuáles han sido los fallos de seguridad, va a haber elecciones, en fin, van a cambiar muchas cosas. Y a lo mejor, como digo, el gobierno de Israel en este momento no está priorizando los intereses del país, sino los intereses del propio gobierno. Este ataque que ha realizado a Irán sobre territorio israelí es un ataque que no tiene precedentes. En los 75 años de conflicto, como usted ha mencionado, usted fue el coordinador de la Conferencia de Paz en Madrid, que es un escenario además muy alejado a lo que estamos viviendo ahora. ¿Ve posible un Madrid 2, Jorge? Vamos a ver, Madrid 1 se hizo, la Conferencia de Madrid, ¿no?, que salió muy bien. Se hizo cuando hubo lo que los diplomáticos llamamos una ventana de oportunidad, ¿no? Se había producido la liberación de Kuwait, que había sido atacado por Saddam Hussein. Aquello había provocado la creación de una coalición internacional que había cambiado las alianzas, ¿no? Una serie de países que se habían alineado históricamente pues, con Saddam Hussein no condonaron la agresión a un país árabe hermano. En fin, hubo un momento en que la Unión Soviética estaba desapareciendo. Pravda dijo en aquella ocasión que la Unión Soviética bailó su último tango en Madrid, y era verdad. Los americanos aparecían en aquel momento también como la única superpotencia. Y entonces hubo una ocasión en la que, como yo dije en aquella ocasión, ¿no?, los bailarines los ponían las partes, los americanos pusieron la música y nosotros nos pidieron que pusiéramos el salón. Y procuramos bajar un poco la luz a ver si animábamos a las parejas a arrimarse un poco, ¿no? Aquello funcionó, pero fue una ocasión única. En este momento, como decía antes, yo creo que las partes por sí mismas son incapaces de llegar a un entendimiento. E Israel ha cometido, yo creo, un error muy grave también, que es sentarse
durante muchísimos años encima de ¿cómo decirlo esto? Encima de su poderío militar. Napoleón o Talleyrand le dijo una vez a Napoleón, señor, dice, con las bayonetas se puede hacer todo menos sentarse encima. Y lo que ha hecho Israel ha sido sentarse encima de su poderío militar enorme, lo ha demostrado en este ataque de Irán, con el apoyo norteamericano, y durante 75 años ha sido incapaz de ser aceptado en el entorno geográfico al que pertenece. Es decir, Israel sigue sin tener relaciones con la mayoría de los países árabes, ¿verdad? Eso es una debilidad para Israel, porque Israel, su fuerza no es tener cada vez más bombas atómicas, su fuerza es una relación amistosa con los vecinos que haga que no le tiren bombas en cuanto tienen una ocasión, ¿no? Yo creo que ellos por sí solos con los palestinos no van a ser capaces de llegar a ningún sitio. Yo creo que hay que ayudarles. Hace un rato oí a decir a mi amigo Shlomo Ben-Ami, decía, hombre, ponerle el Estado palestino en primera fila no ayuda en este momento, porque es cierto que los israelíes lo que no quieren en este momento es oír hablar de los palestinos. Y sin embargo Israel tiene que ser consciente de que es un problema que tiene que enfrentar, que no habrá seguridad para Israel si no hay justicia para los palestinos. Y la justicia para los palestinos exige darles un territorio sobre el que puedan gobernarse y que puedan decidir qué tipo de sociedad quieren tener, ¿verdad?, y cómo quieren vivir. Eso no lo ha conseguido Israel y a eso tenemos que ayudarles. ¿Cómo lo hacemos? ¿Es útil imponer la idea del Estado en primera fila? Pues yo creo que hay que decirles a los israelíes que tienen que pensar seriamente en que los palestinos también tienen derecho, porque si no, el problema de Israel es que es más grave todavía. El problema de Israel es que tendrá que decidir si quiere ser un país democrático o si quiere ser un país que sigue ocupando tierra ajena, donde vive gente que son ciudadanos de segunda fila, sometidos a un régimen de bantustanización. Ya la gente habla de apartheid con cierta facilidad, ¿no?, con relación. Yo he estado por allí, he visto cómo viven los palestinos, el tipo de hospitales que tienen, de escuelas que tienen, cómo no pueden viajar de un sitio a otro, cómo están sometidos a controles continuos, cómo hay muros que dividen sus ciudades, ¿verdad? Y que les... el alma democrática de Israel es lo que está en juego. Pues con esa frase nos quedamos. Está en juego el alma democrática de Israel. Está claro que es un conflicto que es complicado, lo estamos viendo, se va complicando cada vez más y ojalá Madrid se convierta en ese salón de baile para que los bailarines puedan, es decir, todas las partes puedan llegar a un acuerdo, como casi ocurre en Madrid en 1991 en esa conferencia de paz en la que usted participó. Jorge Dezcayar, diplomático español y es director del CNI. Muchas gracias por atender la llamada del canal 24 Horas. Muchas gracias, Olga. Para seguir analizando este contexto militar de ese ataque de Irán a Israel, un ataque, como decimos, sin precedentes, hablamos ahora con Francisco Gang Pampols, que es teniente general del Ejército de Tierra retirado. Muy buenas tardes, Francisco. ¿Cree que va a haber una escalada en el conflicto, que es ahora un poco el temor que hay, ¿no?, que se extienda ese conflicto? Hola, buenas tardes. Bueno, en principio me gustaría pensar que no se va a producir una escalada. Por la parte iraní ha declarado que ha actuado al amparo del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas en legítima defensa y que por tanto considera ya zanjada la situación de agravio que se creó con el ataque a la a su consulado, ¿no? Por parte israelí es casi seguro que no se da por zanjado esto, pues porque es la primera ocasión en que recibe una acción directa de un país sobre territorio israelí y al margen de la efectividad de sus sistemas de defensa aérea, pues ha sido atacado, ¿no? Israel querría recuperar el nivel de disuasión previo a ese ataque de Hamás del 7 de octubre y por lo tanto es probable que prepare una acción, aunque esa acción no debe forzosamente llevar a una escalada generalizada. A lo mejor lo que hace es demostrar únicamente su capacidad, y que es probablemente muy superior a la que ha conseguido demostrar Irán. Porque ¿cómo ha preparado Irán este ataque? ¿Cómo es el armamento militar que ha utilizado? Ha utilizado drones y también misiles. Bueno, ha utilizado toda la panoplia de lo que tiene respecto a esos fuegos a través de vectores, ¿no? Ha empleado aparatos tripulados remotamente, como los que estamos viendo en Ucrania, los Shahed,
ha empleado misiles de corto y medio alcance, ha empleado misiles balísticos, otro tipo de misil, trayectoria distinta y velocidades muy superiores, y también ha empleado elementos de sus proxies, porque también se ha actuado simultáneamente desde Siria, desde Irak, desde Yemen y desde Líbano. Ha empleado todo lo que, no todo en cantidad, pero todo en tipología de lo que dispone, ¿no? Quizá hay un elemento que no ha empleado, que dijo que había conseguido adquirir, que era un misil hipersónico. Ese no lo hemos visto. Y si ha utilizado todo menos el misil hipersónico y no ha funcionado, ¿cree que esto ha sido meditado, controlado? Es decir, ha mostrado su arsenal, pero en realidad no quería causar mucho daño para evitar que ese conflicto vaya creciendo y que se extienda. Es una pregunta muy compleja. En teoría, cuando uno realiza un ataque de estas características, no lo hace para que resulte un fiasco, ¿no? Aunque no buscara una destrucción masiva en ciudades, núcleos urbanos, pero sí que esperaba obtener resultados concretos sobre instalaciones militares. En concreto, los 7 misiles balísticos que han impactado sobre territorio israelí, en teoría, lo único que ha tenido efectividad, lo han hecho sobre una base aérea israelí en el Negev, ¿no? Si ese es todo el potencial y la efectividad que puede desarrollar Irán, pues no ha quedado en muy buen lugar, ¿no? Así que en vez de reafirmar una capacidad, probablemente haya mostrado una debilidad. Porque la respuesta de Israel ha sido muy contundente. Hemos visto que el escudo de hierro, ese sistema israelí que intercepta misiles, ha funcionado. ¿Cómo es este sistema? Bueno, nosotros conocemos la cúpula de hierro. La cúpula de hierro es solo una parte del sistema de la defensa aérea que está diseñada para destruir cohetes y artefactos a unas distancias cortas y medias, ¿no? De hecho, se diseñó para evitar que los cohetes que se lanzaban desde la Franja de Gaza o desde el sur del Líbano impactaran sobre las ciudades, y tiene una efectividad muy elevada. Pero por encima de ese sistema, pues existe el sistema Onda de David. Por encima del sistema Onda de David existe uno que es de misiles hipersónicos, se llaman Arrow 3, que tienen capacidad para interceptar misiles balísticos, y dispone incluso de baterías Patriot de Estados Unidos, ¿no? Así que todo eso conforma lo que se llama la defensa aérea, incluidos los aviones en vuelo, que también contribuyen a la destrucción de artefactos, pues porque están todos coordinados en un único sistema de mando y control. Para repeler este ataque masivo, Israel ha contado con la ayuda de Estados Unidos, también de Reino Unido y de Francia. ¿Cree que era necesario o es más bien un mensaje para Irán? De Francia no sabía, no tenía constancia. Sí sé que hay algunas informaciones que dicen que Francia también, sí. Sería más o menos lo mismo. También ha intervenido, que sí es llamativo, Jordania. Jordania ha derribado drones que sobrevolaban su territorio. Bueno, es un mensaje de apoyo a la defensa de Israel. Matizo el tema defensa. Es decir, que si Israel es atacado, un conjunto de países colaboran con Israel en su protección, que no significa que colaboren con él incondicionalmente y pensando en cualquier tipo de acción, incluidas las ofensivas. ¿Y por qué le parece llamativo que Jordania haya participado también en este ataque, en repeler este ataque? Pues porque es un país árabe que tiene un nivel de control del relato muy importante, porque dentro de Jordania hay una minoría mayoritaria de palestinos. Y Jordania ahora mismo estaba en una situación delicada, pues porque la condena a Israel por parte de esa mayoría de palestinos era evidente. Por tanto, ¿cree que se va a producir un antes y un después en la situación que hay en el Oriente Próximo y también en ese equilibrio, ¿no?, de apoyos entre el conflicto israelí y palestino después de este ataque de Irán? Es un salto cualitativo el que se haya atacado suelo israelí por un tercer país, no por un proxy, ¿no?, como venía haciendo Hezbolá, los hutis, elementos Quds desde Siria, etc. Sí que hay un punto de inflexión. Quisiera pensar que van a intentar controlar el modelo de acción-reacción
para que la escalada no sea generalizada, entre otras cosas porque supondría ya entrar en un escenario desconocido, ¿no? Yo no sé qué más podría utilizar Irán contra Israel, pero sí sé que podría utilizar Israel contra Irán, y es indeseable en todo caso. ¿Qué podría utilizar Israel contra Irán? Pues en el caso de amenaza existencial, armas nucleares, porque Israel no las tiene declaradas, pero dispone de entre 90 y 100 cabezas nucleares. Con lo cual el conflicto se extendería desde luego y con resultado imprevisible, ¿no? Es el menos probable de los escenarios, es el más alejado, pero si Israel no puede perder una guerra porque sería la última. No tiene profundidad estratégica, no tiene espacio. Si llegara a una situación en la que, de alguna forma que se me escapa, viera su supervivencia en peligro, utilizaría todo lo que tiene. Bueno, pero también está Estados Unidos que bueno, pide contención y además ha reunido o va a reunir o ha pedido que se reúna el G7 para hablar de soluciones diplomáticas, ¿no? Sí, lo ha pedido él, lo ha pedido Italia, lo ha pedido Francia. De hecho, es el momento de la diplomacia, es el momento de la diplomacia de alto nivel, entender que habrá que pagar un peaje por esta acción, y yo creo que Irán es consciente que algo va a tener que dejarse por el camino, pero lo deseable, y lo deseable para todos, y entre todos también están China y la Federación Rusa, es que no escale más allá de este momento en el que nos encontramos. Pues esperemos que así sea. Francisco Gam Pampols, teniente general del Ejército de Tierra retirado, gracias por ayudarnos a comprender un poco más todo esto, todo este conflicto y sus consecuencias. Gracias. Gracias a ustedes.